que estamos hablando de la inflación porque en este momento está dando una conferencia y hablando en vivo Caputo, ahí lo estamos viendo. Acaba de empezar, Antonio. Esto es un tema, igual, está hablando en un evento que tiene que ver con el área seguros. Exactamente, y desregulación, sí. Difícil, para mí difícil que haga algún anuncio, o que, tal vez sobre el dólar puede hablar. Sí. No sé, yo creo que anuncio no va a ser, sobre todo porque hay que esperar que sea el Fondo Monetario, si nos referimos a ese anuncio. Tiene que haber dos aprobaciones. Me parece que sobre el tema dólar, de mucha presión, mucha versión, mucho rumor, ya hablo muchas veces, pero no sé si no está de más que vuelva, sobre todo porque hoy tenés licitación esta que adelantaste. Claro, hoy ¿no? tenés esta licitación, sí, acaba de empezar, como vos decís, es una conferencia que organiza la Bolsa de Comercio. Pon el audio un poquito, sí. Unos hablaban de 30%, otros de 7%, que el acuerdo iba a ser de 3.000 millones de dólares, otro decía de 5.000. Entonces le dije, bueno, por lo menos por ahí estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Ese es el objetivo del nuevo acuerdo. Yo, aparte de esto que acaba de decir, que hay una intención, me parece que el título es... ¿Se acuerdan que hace una semana le decíamos, che, el monto ya está acordado? El monto está acordado. Bueno, 20.000 millones de dólares es lo acordado. Es muy importante porque en general las principales consultoras estaban estimando desde 10.000, 14 hasta 15.000 millones de dólares, entonces una confirmación del ministro que ya es lo que está acordado y hace falta que se apruebe. Claro, esto es lo acordado. 20.000 millones de dólares y fíjate que también confirma lo que te conté ayer, que va a venir acompañado... Pero por sobre estos 20.000. Por sobre los 20.000 de libre disponibilidad, que es muy importante porque son fondos frescos para el Banco Central. El número que sale son 5.000 millones de dólares de organismos. Entonces, es el título, Sí, el graph es... Es el título, me parece, es el título de mañana de todos los diarios. Totalmente. Es decir, lo acordado con el Fondo Monetario lo tienen que aprobar todavía, pero lo acordado con el equipo que se puso a consideración del directorio son 20.000 millones de dólares. Exactamente, es el número que ya está el monto y eso ahora el directorio lo tiene que aprobar. Es una... Bueno, ahí tenés definiciones, que decíamos, yo pensé que no iba a hablar del tema fondo. Mira, 20.000 millones de dólares, lo acordado a consideración del board del Fondo Monetario, y después claramente otra vez apuntando a sectores que quieren desestabilizar al gobierno con todo el tema de versiones de devaluación, presión sobre el dólar. Es mucho dinero, ¿eh? Sí, es mucho más de lo que... Porque de ese monto hay una parte que va directamente a reservas, más los agregados con otros organismos, y otra parte va a cancelar deuda. Claro, exactamente, vos cancelás deuda y ahí también esos dólares quedan en el Banco Central. En vez de tener esas letras intransferibles que no sirven de mucho, empieza a tener dólares. Poneme un poquito de audio, más audio del... Para poner la economía en orden. Es decir, la plata que va inyectando el fondo va a financiar la transición hacia un orden macroeconómico. Ese no es el propósito de este acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque ese ajuste fiscal y monetario nosotros ya lo hemos hecho. ¿Sí? Ya está hecho. ¿Cuál fue la situación cuando nosotros llegamos? Nosotros nos encontramos, más allá de toda esta herencia que como todos saben es la peor herencia de la historia argentina, nos encontramos con un acuerdo con el fondo que estaba caído, porque el gobierno anterior estaba incumpliendo no alguna meta, sino todas. Entonces el acuerdo estaba completamente caído. Ante eso nosotros teníamos dos posibilidades, que era
ir a un nuevo acuerdo, ¿sí? O, digamos, revivir el acuerdo que tenía el gobierno anterior. Ir a un nuevo acuerdo implicaba pedirle plata nueva al Fondo Monetario contra unas nuevas metas. Algo que obviamente iba a llevar muchísimo tiempo y no iba a suceder porque el fondo no iba a comprometer mayor capital sin al menos ver resultados concretos, porque claramente Argentina no es un país que gozaba de credibilidad. Entonces, ese escenario quedó descartado. Para nosotros el escenario de revivir el acuerdo como estaba, el acuerdo anterior, tampoco era un escenario que nosotros queríamos, porque si nosotros íbamos a las metas que se habían fijado para el gobierno anterior, no hubiéramos evitado la crisis, no hubiera sido suficiente para evitar una hiperinflación. Entonces a nosotros y a los argentinos no les servía que nosotros siguiéramos con ese acuerdo. Entonces nosotros hicimos algo particular, que fue, ok, no vamos a pedir plata, como si estuviéramos en un nuevo acuerdo, pero vamos a cambiar las metas que ustedes, el fondo, les pusieron al gobierno anterior por unas metas mucho más exigentes. Y no les vamos a pedir plata para recapitalizar al Banco Central hasta que ustedes estén mucho más convencidos y nosotros les hayamos probado que efectivamente vamos a cumplir con estas metas. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros en un mes terminamos con el déficit fiscal. Está hablando el ministro Caputo. Este es un evento que tiene que ver con el tema seguros de toda la región de Latinoamérica. Organiza la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Claro, lógicamente se metió en un momento de bastante convulsión, de bastante presión. Lo primero que dijo es que hay sectores que quieren desestabilizar al gobierno, hablando del tema de evaluación, pero después, me parece, es el título del día, que en algún momento lo vamos a tener en graf, que es el monto que se acordó con el fondo, son 20.000 millones de dólares. Exacto, reveló el monto, que era el principal dato que faltaba, y es el monto a aprobar por el directorio del fondo. Más fondos de libre disponibilidad para las reservas. De otros organismos. De otros organismos internacionales, estamos hablando del Banco Mundial, del BID, que es muy importante que son de libre disponibilidad de esos fondos porque directamente te fortalecen las reservas del Banco Central. Hay que ver con esta noticia que es antes de la apertura de los mercados. Sí, a las 11 de la mañana abren los mercados. ¿Qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa con la colocación de los bonos, tanto en pesos como en dólares? Exactamente, hoy hay una licitación muy importante. Seguramente cuando se dan noticias tan importantes como revelar este monto que está por encima de lo que venían proyectando la mayoría de las consultoras, puede llegar a haber una sobrereacción seguramente positiva en el mercado. Aparte tenemos que estar muy atentos. Es la primera vez que oficialmente se dice el monto acordado. Totalmente. Es una noticia muy importante. Después habrá que ver si reacciona bien o mal el mercado, pero es una noticia muy importante. Sí, está esto, ¿no? Levemente por encima de la expectativa que tenía el mercado. En general la expectativa estaba fijada en 10 y en 15.000 millones de dólares. Falta, obviamente, ya se sabe, sí se sabe que son 4 años de gracia, eso sí, también exactamente, recién desde 2029 se comienza a pagar este dinero. Y otra cosa importante, perdón. Con este monto, cancelás absolutamente todas las letras intransferibles del Banco Central. Quiere decir, con este monto, saneás el balance del Banco Central. En cambio, si eran 15.000, cancelabas una parte de las letras intransferibles. Y obviamente, ¿eso qué quiere decir? Que el Banco Central, en vez de tener ese activo que no le servía de mucho, pasa a tener dólares frescos. Bueno, falta obviamente conocer tasa. Exacto. Y conocer el cronograma de los desembolsos, porque no es que se firma y al día siguiente tenés los 20.000 millones, nunca fue así. Ahí sí te ayudan estos fondos extra de libre disponibilidad de organismos internacionales que vienen acompañados, porque eso sí es de libre disponibilidad y te van a actuar automáticamente en las reservas. Bueno, la noticia sin duda del día, lo acaba de anunciar el ministro Caputo, lo acordado con el Fondo Monetario son 20.000 millones de dólares, que por supuesto tendrás, insisto, distintas lecturas, ¿no?
tendrás lecturas sobre otra vez la Argentina se endeuda todavía más, habrá de todo. Hay que ver qué pasa en la apertura de los mercados. Sí, recordemos que estás cancelando deuda interna que tenías con letras intransferibles. Pero vos sabés que en la chicana política... Bueno, pero, pero esto es tecnicismo, es importante entenderlo. Estás cancelando deuda interna. Lo que o sea, el nivel total de la deuda no te cambia. Acreedor. Cambiás acreedores. Exactamente, cambiás acreedor. Tu deuda sigue siendo la misma, cambiás acreedores. Exacto. Igual en la discusión política no importa eso. Bueno, pero está bueno entender, digo, esto son números, es matemática. Sí, por supuesto que sí.